Un saludo muy especial. Lo primero es indicar que la mediación intercultural, desde mi profesión como socióloga y desde las prácticas cotidianas e investigaciones IAP, investigación acción participativa, deben tener una comprensión absoluta de la historia, las costumbres, los grupos etarios que conforman una comunidad. Y esto para indicar que como mediadores culturales es necesario alejarnos de nuestra propia identidad cultural. Y lo voy a describir desde dos casos o contextos específicos. Desde lo rural y lo urbano, desde lo rural para hablar de el turismo ecológico que se ha venido desarrollando en las zonas rurales de nuestro país a partir de un potencial enorme que tenemos de diversidad natural y diversidad cultural, y desde el urbano para hablarlo desde la identidad y desde el género como una identidad propia de habitar los espacios en comunidad. Bueno, entonces el primero de ellos, para hablar entonces de turismo ecológico, es indicar que sabemos de nuestro país esas extensas zonas rurales, nuestras especies, los ríos que las recorren, las montañas, todos esos lugares que queremos reconocer y dar a conocer, y que se ha venido generando desde lo que hoy conocemos como un turismo ecológico, esa inmersión a las zonas rurales donde desafortunadamente no se ha tenido una conciencia del cómo llegar a las zonas de una manera consciente, precisamente con el manejo de los residuos, con el conocimiento de la cultura, con el conocimiento el respeto hacia la naturaleza. Y simplemente nos hemos sumergido en un mundo que, entre comillas lo pongo, natural, del querer dar a conocer a otras personas las zonas. Entonces generamos rutas turísticas, llegamos sin, como lo decía, sin tomar una conciencia de lo que significa pisar las zonas rurales, sin conocer la cultura, sus campesinos, quienes los habitan, las especies que habitan allí. Y hay un caso específico en uno de los municipios de Colombia, bueno, y donde he tenido pues como la oportunidad de llegar de una manera consciente y acercamiento a las comunidades, como son los cañones del río Melcocho, una zona totalmente alejada, bueno, que requiere de su llegada pues una ruta en auto de 2, 3 horas, luego caminar otras 4 horas, una zona que inicialmente fue habitada primero por la madera que de allí se recolectaba para la construcción del ferrocarril de Antioquia, y donde se fueron asentando algunas familias para habitarla, ¿cierto? Donde en el momento la habitan y permanecen 70 familias, y donde conservan una cultura del cuidado del medio ambiente y de supervivencia dentro de la selva, porque bueno, en eso ha consistido el habitar en ese territorio, el habitarlo conviviendo con las especies, con la naturaleza, bueno, y cómo se conforma la vida acá en este espacio, en los cañones del río Melcocho. Desafortunadamente, entonces se ha generado unas rutas de turismo a la zona, que si bien dan a conocer al mundo las especies, la cultura, las tradiciones, no se ha generado unos procesos conscientes de estas rutas ecológicas. Entonces quienes entran no recogen las basuras, contaminan el río, cortan los árboles, y no tienen un respeto por la tribu, por las costumbres que allí habitan.
llegan con sus músicas, con sus cotidianidades de lo urbano a la zona. Entonces se ha venido generando allí un desarraigo y una identidad cultural en donde pues ya no se reconoce o no se tiene una identidad desde sus costumbres. Se hace necesario entonces, y desde lo que hemos venido trabajando desde un grupo de investigadores, es eso, es primero alejarnos de nuestra propia identidad cultural para luego llegar a la zona y reconocer la identidad cultural de quienes habitan allí y podernos habitar entre lo rural y entre lo urbano, no desde diferentes culturas, sino desde la posibilidad de poder habitar un espacio físico en la zona rural, y en beneficio para todos, ¿cierto? Como propuesta entonces, desde lo sociológico, eh, y como mediadores interculturales, es visibilizar esas tradiciones, esos saberes ancestrales y todo lo que se practica allí desde la zona, a través de talleres que se generan desde la comunidad hacia lo urbano, ¿cierto? Desde la comunidad, los saberes que ellos tienen hacia quienes llegamos a la zona. Entonces, generamos esos espacios de diálogo generacional, intercultural, y allí se hace un intercambio de prácticas donde lo que se pretende es visibilizar precisamente los saberes de quienes habitan la zona. Y otro de los aspectos que ha venido siendo de gran relevancia para los procesos culturales y sociales en el país y en el mundo entero ha sido género e identidad. Cómo me identifico para habitar un mundo que es diverso y que venimos hablando mucho del tema, si bien no se habla mucho desde la zona rural, aunque también se enfoca a este espacio, se habla más desde los espacios urbanos, ¿cierto? Esto para hablar de cómo esas identidades, las orientaciones sexuales, las identidades de género han venido siendo parte fundamental de habitar las comunidades y que es importante hablarlo y reconocerlo. Aún más es la importancia de comprender lo que la historia nos ha venido relatando y contando. Todos sabemos las grandes luchas de género que se han venido librando desde la historia, y el caso específico para la mujer, desde el derecho al voto, el derecho a la educación, a un trabajo igual remunerado, desde los derechos a los espacios de participación social y ahorita espacios de participación desde lo político. Entonces desde ahí surge la necesidad primero de comprender primero la historia para comprender cómo habitamos, cómo podemos habitar los espacios desde la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades, ¿cierto? O la igualdad también de oportunidades y la equidad de habitarnos. Todavía encontramos en las sociedades muchos sesgos entre hombre y mujer, muchos sesgos desde lo que la mujer pueda llegar a hacer en todos los procesos de la vida cotidiana, muchos sesgos incluso salariales, muchos sesgos de participación política. Si bien contamos con una ley paritaria de participación, todavía no tenemos una representación significativa en cantidad de mujeres que nos representen en diferentes espacios de participación política y representación de cargos públicos. Aquí es donde se hace necesario conocer la historia, todas las brechas que se han logrado ir cerrando, todo el camino que falta por recorrer, y eso se logra desde la educación y desde la comprensión de cómo podemos habitar los espacios como población diversa, en un mundo diverso, con identidades diversas, con igualdad de derechos. Entonces es muy importante primero ese reconocimiento de la identidad, cómo somos, cómo habitamos, para luego comprender la diferencia y la diversidad
de culturas y habitar otros espacios, pero desde la posibilidad de que todos cabemos en ese mismo espacio.